Hola, soy Loreto Fernández, soy educadora de párvulos y escolares iniciales de la Universidad de Chile y actualmente soy estudiante de Magíster de Gestión y Políticas Públicas de la misma universidad. Para plantearme la pregunta de investigación al momento de hacer mi tesis de pregrado, la primera inquietud que me surgió fue la preocupación respecto a cuál es el tipo de profesor que se está formando o cuál es el tipo de profesor que está haciendo clases en las salas de las escuelas en Chile. Y ahí esta preocupación inicial, esta inquietud inicial, se vio cruzada en primer lugar con la idea de que las políticas educacionales tienen un efecto o una incidencia en el tipo de profesor que estamos formando. Esto gracias a que estuve participando en una clase sobre este tema y entonces a partir de ahí se cruzaron estas dos ideas de que las políticas tenían un efecto en el rol de los profesores, pero además tuve la oportunidad también de participar en un espacio de investigación que acotó más específicamente el tema respecto a la formación permanente de los profesores. Entonces, la pregunta que ya era un poco amplia respecto a cuál era el rol que estaban formando o cuál era la idea de profesor que tenían las políticas educativas, se acotó gracias a esta idea de específicamente respecto a la formación permanente de profesores. Y así pudimos hacer un poco más abordable la pregunta y desarrollar un análisis más específico. Bueno, y con la pregunta ya planteada respecto a cuáles eran las concepciones de rol docente que están detrás de las políticas educacionales o de las políticas de formación permanente, tuve que enfrentarme a la tarea de rescatar datos que me permitieran responderla. La primera idea que tuve fue buscar información sobre las políticas educacionales de formación permanente en general, cuáles eran los planes que había tenido el Ministerio, cuáles eran los programas específicamente de esos planes entre los años 90 y 2014. Me encontré con que esa información era muy difícil de encontrar, era muy poco asequible, la diferencia entre gobierno y gobierno o incluso de año a año era distinta porque o no se sistematizó la información desde el Ministerio o está en un lugar que en realidad nadie conoce muy claramente, entonces finalmente era una información que no estaba disponible para ser analizada, sino que era una tarea en sí misma el generar la información y ordenarla. Y como yo no tenía tiempo y capacidades suficientes para hacer esa tarea, tuve que buscar una nueva estrategia. Y la nueva estrategia fue buscar en los discursos que había tenido los organismos oficiales del Ministerio, el Centro de Estudios o el Centro de Perfeccionamiento, Investigación y no me acuerdo, educacional, formación pedagógica del CPIP. Busqué a través de los discursos que habían tenido estas instituciones respecto a la formación permanente de profesores para poder comprender cuál era el rol de los profesores que ellos estaban promoviendo. Así que esa búsqueda fue un poco más viable, ahí pude entrar primero específicamente a través de la biblioteca del Ministerio, fui también directamente a entrevistar a miembros de los organismos como el CPIP para poder indagar en cuáles eran los ámbitos y dónde tenía que buscar específicamente. Ahí me dieron por una parte algunos productos que eran como borradores de políticas, por otra parte eran unas presentaciones como de informes finales. También habían documentos como de anuario en los primeros años que encontré, entonces era información bien diversa, pero que finalmente cumplían con una característica en común, que eran la información desde el discurso oficial respecto a cuáles eran las políticas de formación permanente de profesores. Bueno, y con toda la información que había podido recoger, para poder analizarla lo primero que tuve que hacer es generar una revisión conceptual antes, porque yo quería hacer un análisis de contenido respecto a estos discursos y para poder hacer ese análisis necesitaba tener en mi cabeza más claras ciertas categorías sobre qué tipos de profesores se forman o cuáles son los tipos de políticas de formación permanente. Entonces hice una revisión conceptual de estos conceptos, además de una revisión respecto a calidad que también estaba involucrada en la pregunta de investigación, y con esas categorías que pude obtener de esa revisión conceptual fue que pude mirar con una orientación más clara todos los datos que tenía. Entonces, por ejemplo, respecto a rol docente, las grandes categorías que pude reconocer fueron el rol docente autónomo o el rol docente técnico, que a grandes rasgos en el fondo reflejan dos formas de observar la práctica pedagógica, de validarla, de evaluarla, etc. Entonces detallé un poco qué significaba cada una de esas categorías de acuerdo a la revisión conceptual y bibliográfica que hice,
para después de eso empezar a revisar los textos que había encontrado, los discursos oficiales, y poder identificar ahí qué idea de profesor estaba presente. Entonces, cada vez que hablaban sobre el profesor y sobre lo que debía hacer un profesor, yo relacionaba o en el fondo rescataba esa parte del texto y del documento con alguna de las categorías para poder entender hacia dónde estaban apuntando finalmente esos discursos. Muchas veces uno no solo encuentra una categoría, no es que sea así como puro y que en un texto va a haber solamente de una categoría, pero era posible identificar ciertas tendencias en cada una de los textos analizados. A ver, sobre el desafío, ¿qué se puede hacer en base a estas miradas que pude rescatar respecto a cómo orientar la formación permanente desde cada espacio? Creo que es bien relevante partir reconociendo, teniendo un acuerdo entre quienes van a participar de esa formación, ya sea de quienes se van a formar, quienes tienen esa necesidad, respecto a cuál es el objetivo que tiene. En el fondo, aquí hay una mirada que puede tener un fin que tenga un foco principalmente en resolver ciertas falencias, y también hay una mirada que tiene el foco más bien en el desarrollo y en potenciar ciertas capacidades. Entonces creo que lo primero para poder definir cuál es la urgencia y cuál es la necesidad es que exista un acuerdo en qué esperamos que logremos hacer una vez que haya terminado este proceso, qué esperamos que resulte de nuestra educación y qué esperamos que resulte de nuestros profesores una vez que haya terminado el proceso. Esperamos que sepan, manejen más contenido, esperamos que tengan una capacidad de tomar decisiones de mejor forma, esperamos que trabajen más en equipo. Finalmente, creo que la mejor forma de poder orientar las políticas es teniendo un acuerdo colectivo entre quienes van a formarse respecto a cuál es la meta y el objetivo a lograr, para que en el fondo puedan participar todos remando hacia un mismo lado y no terminemos con expectativas que estén lejos de lo que se está impulsando en realidad. Mi nombre es Sebastián Ralph García, yo soy profesor de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También soy magíster en Educación, Mención Informática Educativa de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño como profesor coordinador de especialidades en el Colegio Municipal Técnico Profesional República Argentina de la Comuna de Ñuñoa. Bueno, estando yo en el magíster de la Universidad de Chile, me invitaron a participar de un proyecto Fondesit, a raíz de que yo participaba como ayudante en otro proyecto, y la pregunta de investigación surgió a partir de las conversaciones que tuve con mi profesor guía, pero también desde las ganas de saber cómo es que los profesores que ya están en ejercicio se están perfeccionando, están mejorando sus habilidades para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta de que habían algunos vacíos de conocimiento en relación a cómo se estaba impactando con los diferentes programas de perfeccionamiento que otorgaba el Estado a través de universidades o que otorgan algunas instituciones privadas en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces surge de ahí la consulta de tratar de profundizar cómo es que estamos impactando y estamos mejorando o no los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, la verdad es que teníamos muchos datos, teníamos una cantidad enorme de información. Nosotros íbamos a trabajar y habíamos decidido trabajar con una aplicación de una encuesta que se realizó a unos estudiantes en algunos periodos antes, el momento que yo escribiera mi tesis, y teníamos aproximadamente unas 500, 600 encuestas que se habían aplicado a los estudiantes, y esta encuesta a su vez tenía diferentes criterios, alrededor de 5 o 6 criterios dentro de sí misma que eran analizables también de manera particular individualmente. De luego también teníamos que generar las interconexiones entre ellos. Navegar en esta información de datos primero tuvo la gran dificultad de que había que sistematizarlo. ¿Qué hacemos con todo este alto de papeles? ¿Qué hacemos con todo este alto de consultas? Lo primero fue, bueno, investiguemos cuál es la manera más ordenadita de primero categorizar nuestros papeles. ¿Cuál es la manera más ordenadita que nosotros tenemos de introducirla en el computador? La verdad es que no nos quisimos confundir, y no me quise confundir mucho yo, ni a problemar en relación a usar software que fueran demasiado complejos, SPSS por ejemplo, sino que a la luz de lo que nosotros estábamos requiriendo, encontramos que con el profesor guía era mejor trabajar en base al Microsoft Excel, lo más simple. Y a partir de eso nosotros poder de manera ordenada ir integrando todos los datos que estaban en la encuesta y los transformando para sistematizarlos ordenaditamente. Este orden pasó por muchos ensayos y errores, o sea, fue común tener que reingresar los datos muchas veces. Al menos en el inicio recuerdo haber ingresado 3 o 4 veces los mismos datos, y eso tuvo que hacerse porque a medida que terminé una vez, ya voy a analizar, no, es que me falta una pata, algo no entiendo, no me cuadra este dato con este otro, hubo que empezar de nuevo.
A partir de ahí también se genera la experiencia, la expertise, por llamarlo de alguna manera, de comenzar a trabajar con los datos. Yo había tenido alguna experiencia porque había tenido la oportunidad de trabajar con sábanas muy grandes en otra área, nada que ver con la pedagogía, pero la verdad es que encontrarme con esto igual fue un desafío. Y este desafío, ¿cómo se pudo solventar? Primero, adaptando la planilla, adaptando el programa a lo que tú necesitas y haciéndolo claro, ojalá para el resto, en caso que otros tengan que ver la planilla. Es decir, si yo le paso a un compañero, a una persona que quiera ver mis datos en la planilla, que sea fácil de entender. Y este fácil de entender pasa por cosas tan simples como si el encabezado de la columna tenga la palabra clave completa y no una sigla, por ejemplo. Explicar a pie de página cómo es que lo ordenaste, qué hiciste para que este orden te funcionara o no. O sea, son pequeños datos que uno va aprendiendo con la experiencia, que no se entregan, sino que emanan, y que son experiencias personales que uno luego tiene que, una vez que las dominas, tienes que decir, bueno, ¿cómo le hago esto yo? ¿Cómo le serviría esta información a otro? Entonces trato de hacerlo un poco más claro. Llamo a no frustrarse, eso yo creo que es lo más importante. O sea, terminábamos con 700, 600 encuestas y luego decían, no, ¿sabes qué? Llegó una caja nueva, tenemos 500 nuevas, chuta, ¿qué hacen? Bueno, hay que ingresarlas otra vez. O sea, es un trabajo que es complicado al inicio, que toma mucho tiempo, pero una vez que está realizado, si está bien realizado, te hace no volver hacia atrás, que es lo más complejo, porque tienes que volver a nadar dentro de toda esta nebulosa. Y si están bien ordenados, a ti te permite rápidamente poder hacer interconexiones, poder sacar estadísticas, que también es muy, muy relevante. Uno dice, bueno, la experiencia que uno tiene, no sé, en el ámbito académico, generalmente se queda en una esfera de lo académico y pocas veces uno cree que lo puede llevar a lo profesional, pero resulta que coincidentemente en la tarea que yo estoy realizando, que es coordinar prácticas profesionales del sistema dual acá en un colegio, nosotros también recopilamos muchos datos y estos datos tienen que ver porque manejamos una cartera de empresas de 100 empresas, manejamos un rango de estudiantes que rondan los 300 estudiantes. Tenemos estudiantes, por ejemplo, muchos que llegan tarde, muchos estudiantes que faltan, muchos estudiantes que indican permanentes licencias médicas. Tenemos estudiantes que lo hacen muy bien. Y esa información nosotros la obtenemos a través de terceros. Y esta información de terceros siempre viene con, primero, sesgos propios, subjetivos. También viene con una cierta suciedad en el sentido de que no siempre es claro. Alguien te puede decir, mira, es que él llega tarde, es que de repente él no es muy responsable y se queda dormidito. Eso significa que llega atrasado. Entonces son cosas que hay que develar. ¿Cómo es que nosotros trabajamos con estos datos? Primero, lo que hacemos nosotros es separar por áreas. O sea, tenemos, por ejemplo, la área de la parte transversal. Llegar a la obra, asistir a la empresa en este mundo dual. ¿Quiénes son los que lo están haciendo bien? ¿Quiénes cumplen con esto que es súper básico? ¿Quiénes no están cumpliendo? Ok. Luego tenemos los estudiantes que generan una gran inasistencia o retiros muy adelantados a la hora de salida que ellos tienen en sus propias jornadas laborales, y tenemos por el otro lado los estudiantes que cumpliendo con todas las partes transversales, les falta la parte ya más conceptual del saber hacer. Entonces, la primera esfera que tenía que ver con estas cosas de habilidades transversales, tenemos que definir qué es lo que pasa. Tenemos un contexto del estudiante, pero este estudiante no responde por sí mismo. Responde primero, uno, podría ser la lejanía de su empresa con su casa, tiene temas relacionados en su familia que le impiden dormir temprano, por ejemplo, para poder dormir la cantidad de horas necesarias para poder llegar a la hora a su espacio laboral. No le gusta la especialidad que tiene y por eso le da lata levantarse para ir a realizar su sistema dual, o derechamente esta es una persona a la cual hay que indicarle que tiene que llegar a la hora porque es parte del mundo laboral el que se está insertando. O sea, esa esfera a nosotros nos indica al tiro varias variables. ¿Cómo las trabajamos? Las puedes trabajar desde el área, por ejemplo, familiar, puedes trabajarla desde el área propia. Mira, vamos a hacer un juego de roles. Ahora tú te vas a transformar, no sé, en un empresario, tú tienes que empezar a tomar decisiones. ¿Qué haces con aquellos que llegan tarde o aquellos que no se presentan? ¿Cuál sería tu sanción? Entonces son elementos que a ti te hacen trabajar, que al mismo tiempo te entregan información. ¿Cómo está pensando el estudiante? ¿Cómo se está relacionando con sus pares? ¿Tiene ciertas habilidades? No sé, es fácil para él expresarse, le cuesta mucho porque es muy tímido, quizás por eso llegaba tarde y le da vergüenza interactuar con una persona del sexo opuesto, por ejemplo. O sea, son datos que se tienen que trabajar sí o sí, pero no te puedes quedar en eso. Él llega tarde, él no se presenta, no, hay algo más, siempre hay algo más. Entonces la idea siempre es a lo que conversábamos un rato, reflexionarlo. O sea, no te puedes quedar apartado. Si bien tenemos estas tres esferas, esto hay que elevarse, mirarlo para abajo, a ver,
¿Cuál es nuestro puzzle? ¿Cómo lo podríamos nosotros trabajar? ¿Cómo lo podemos atacar? Generalmente, y esto se da tanto en el ámbito académico, como en el ámbito profesional, como en el ámbito de estas nebulosas permanentes de la encuesta que te hacen por todo, es, a ver, si hay ciertas tendencias, estas tendencias tienen que responder a algo. No es porque sí que los estudiantes deseen cierta cosa o que tengamos que adoptar ciertas políticas dentro de un determinado lugar. Estas siempre van a responder a quienes son las partes que se ven afectadas por estas políticas. Entonces de repente uno como profesor, por ejemplo, decide un día ser un poco más estricto, elevando la voz, por ejemplo, inmediatamente tú tienes respuesta a tus estudiantes. No te pescan, te responden mal, no quieren asistir a tu clase, o al contrario, fuiste más pesado y ahora tienes un gran cantidad de estudiantes que está tomando más apuntes, que está preguntando más. Pero eso, uno como profesor, uno como docente, como parte de un equipo directivo, tiene que mirar y decir, a ver, hice cierto acto, generó esta información, la voy a trabajar. A ver, una de esas podría yo separar cierto grupo, trabajar con ellos, a ver cómo responden a mis estímulos, por ejemplo. O sea, la idea nunca es quedarnos con lo local, nunca es quedarnos, bueno, sí, él no pesca, o tenemos una cierta cantidad de datos que indican que nuestra tasa de inasistencia de los profesores es alta. Bueno, definamos por qué es, qué podría estar pasando, cómo podríamos cambiar este aspecto. Pero yo creo que la pregunta va más allá del qué hago después. Hay que siempre tratar de darle una vuelta al inicio. O sea, nosotros tenemos ciertos focos, ciertos resultados. O sea, el resultado es que alguien no llega a la hora, pero tenemos que atender el antes. ¿Por qué él no llegó a la hora? ¿Por qué ella no llegó a la hora? ¿Por qué ella no está acudiendo a clases? ¿Por qué este profesor no está completando el leccionario, el libro, por ejemplo? Tienen una alta cantidad de profesores que no completan los leccionarios. ¿A qué se debe? ¿Nos falta tiempo? ¿Podríamos entonces nosotros, si es generalizado, otorgar desde el aula una cantidad de minutos extra o para que se llene el leccionario, por ejemplo? Yo creo que por ahí va por la reflexión, va por el mirar desde arriba y decir, a ver, tenemos estas cosas, ¿cómo las interconectamos? ¿Se pueden interconectar? No, son completamente distintas. Entonces ataquemos el núcleo fundamental de cada una por separado y después tratemos de unirlas, porque si mantiene esta suerte de islas, la verdad es que los datos no te funcionan, necesitas interconectarlos. Creo también importante aprovechar el momento para tomar un poco el concepto de lo que es el seguimiento. Parte de trabajar con datos es llevarle la pista, por alguna u otra manera. Y nosotros cuando en educación hablamos de seguimiento, generalmente nos acoplamos a este seguimiento que sería el acompañar, el uno al lado del otro, o un seguimiento a ver qué hizo, hizo tal, vamos a hacer tal acción para poder mejorarlo o poder perfeccionarlo. Creo que el seguimiento es un proceso mucho más complejo, que va un poco más allá de lo que la RAE lo podría definir. Creo que cuando uno hace un seguimiento tiene que entenderlo en 3 fases. La primera fase inicial, que es la previa. ¿Qué irá a ocurrir? ¿Cómo yo presento los elementos? La segunda fase es el durante él. A ver, se está obteniendo ciertos datos, se está haciendo cierta actividad, cómo están todos reaccionando frente a esto. Y luego viene la parte final. Terminó mi proyecto con positivas o negativas opiniones, pero terminó. ¿Cuál es mi evaluación del proceso? Una vez que tú tienes estas 3 esferas, puedes mirar la gran perspectiva de tu problema o de tus datos. Pero una vez que están estos 3, la idea del seguimiento es volver al principio. Darte la vuelta y decir, ok, con todo este recorrido que ya hice previamente, ¿cómo yo podría mejorar en relación a la primera parte? En relación al momento que yo me presenté frente a estos datos, el momento que yo me presenté ante mis colegas, el momento que yo me presenté ante el requerimiento. Entonces, ese camino recorrido fortalece, sin duda alguna, tu primera experiencia. Tu segunda experiencia va a ser mucho mejor. Luego la tercera y la cuarta. Pero también tampoco hay que olvidar a aquellos que ya van dejando este proceso. ¿Y cómo acompañarlos? ¿Qué modelos podríamos nosotros acompañar? Podemos hacer un acompañamiento literal a través de internet, por correo, llamadas telefónicas, visitas, de tal manera de que el aprendizaje que va dando cada vez el programa, nunca olvidemos a los, comillas, ya egresados y podamos nuevamente ir dejándolos a todos al par. Porque si vamos dejando un grupo que está muy alto y un grupo bajito, la verdad es que no te sirve trabajar con toda esta información o trabajar con este seguimiento. La idea es que permanentemente todos se mantengan en una buena línea. Generalmente es más fácil decirlo que hacerlo, pero espero que haya sido una oportunidad para que ustedes también vayan conociendo, se vayan interiorizando. Sé que hay una montaña de datos que hay que trabajar, que se ve un Everest muy grande, pero se pueden hacer cosas.
siempre hay que tener la disposición para hacerla y tener ganas de realizar estos cambios, que si bien es cierto realmente no son tan grandes como uno querría, pero estos pequeños cambios luego van a ir sumando y van a ser mucho más. Así que les deseo mucha suerte y éxito. Soy Jacqueline Gisling, antropóloga de formación inicial, trabajo en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y les voy a contar sobre la última investigación que estuve realizando. Bueno, la investigación que les voy a contar se titula la formación de los profesores en evaluación. Y el origen de esta investigación tiene que ver con dos temas que yo he trabajado durante mucho tiempo. Uno, el currículum escolar y otro, la formación de profesores. Y ustedes dirán, ¿cómo llegué yo a preguntarme por la evaluación si yo trabajaba por el currículum? Bueno, básicamente por constatar reiteradamente que la evaluación y cómo se evalúa, qué se evalúa, modifica el currículum. En el fondo, el currículum, la evaluación trae un currículum. Y por lo tanto me interesó ver cómo desde la evaluación, que es un dispositivo que tiene mucho poder en el sistema escolar, se iba modificando el currículum y las intenciones curriculares declaradas. Entonces, un primer interés era eso, y el segundo interés era saber cómo se preparaba a los profesores para realizar la evaluación hoy día en las universidades, en los centros de formación de profesores, también por un interés largo que he tenido en la preparación de los profesores para el ejercicio profesional. Entonces, finalmente, la pregunta fue muy simple, la pregunta que es, ¿cómo se está preparando a los profesores para realizar la evaluación escolar? Esa era mi pregunta, seguida de preguntas más específicas, ¿y qué variaciones había entre instituciones y entre carreras de formación? De ahí derivaron como las preguntas más específicas, que era, cómo se forman los profesores, pero cómo varía eso entre carreras de pedagogía. Básicamente me interesó saber si se formaba distinto a los profesores de educación básica de los profesores de educación media y entre instituciones. Y por un sesgo mío y de mis intereses y del enfoque con que yo abordé la pregunta, se trata de un estudio cualitativo. La investigación finalmente derivó en un trabajo en 3 universidades de Chile con características disímiles: una universidad estatal, pública, tradicional, una universidad privada tradicional de Cruz y una universidad nueva, por así decirlo, post-80, post la reforma de universidades, con la hipótesis de que había variaciones entre estos distintos tipos de instituciones o posibles variaciones en cómo abordaban la formación de profesores. Interesada por esta pregunta, que era, ¿cómo se está formando a los profesores en evaluación? Un primer punto fue definir qué carrera y en qué instituciones lo iba a hacer, tomar contacto con esas instituciones y definir bien qué información iba a recoger de esos distintos lugares. Y eso, tiene mucho que ver con el marco teórico con el cual abordé la pregunta. Me interesaba tanto estudiar el currículum prescrito, o sea, el plan de estudio, cómo era el curso o los cursos de evaluación, cómo se vinculaba con el conjunto de la formación de los profesores, especialmente con la formación práctica, que es una dimensión muy central de la formación de profesores. Es una dimensión que me interesaba el currículum prescrito, pero sabiendo que entre el papel y la realidad hay mucha distancia, me interesó capturar especialmente la visión de los actores. Entonces, trabajé con entrevistas en profundidad a académicos y a académicos que participan del proceso de formación de los estudiantes y a estudiantes del último año de pedagogía, pensando que ya habían hecho el recorrido de la carrera y que por lo tanto ya estaban como al momento del egreso, podían dar cuenta bien de cómo había sido su formación en evaluación. Una dimensión fue entonces el trabajo documental, eso también después fue organizando la metodología, el trabajo documental y por otro lado el trabajo con las entrevistas. Y las entrevistas tenían como, por así decirlo, también después tuvieron una estructuración las entrevistas, una cierta pauta abierta de conversación, fueron conversaciones largas con 70 personas, como 2 dimensiones, su experiencia y sobre todo en el caso de los estudiantes su experiencia
y como las visiones con que egresaban de la evaluación. Entonces una dimensión cómo ocurrió, qué visión tenían de lo que había ocurrido durante su formación, cuáles eran como los nudos, los aspectos que ellos valoraban y después como una parte de visiones. Y en el caso de los académicos, bueno, entrevisté gente que tiene como distintas posiciones durante el proceso de formación, tenía como bastante, hay mucha literatura sobre formación de profesores, así que tenía bastante caracterizado como los núcleos de la formación de profesores. Entonces entrevisté a didactas, al profesor o profesora de evaluación, a la gente que trabaja acompañando las prácticas en las escuelas. Entonces les preguntaba desde sus distintos lugares en la formación cómo trabajaban el tema de evaluación. Una vez que tuve ese cúmulo de información y que fue un gran vértigo que uno siente cuando tiene una masa de datos y tiene que articularlos, darle coherencia, generar un relato a partir de eso. Bueno, decir que la idea era como trabajar con una cierta teoría fundada, o sea, levantar desde los relatos. Yo igual tenía ciertas preguntas, pero levantar desde los relatos la voz de los actores, estos dos grandes continentes que era como la experiencia, la articulé, la crucé con el currículum prescrito, o sea, por un lado caractericé el currículum prescrito y lo contrapuse a la visión de los actores sobre cómo eso se realizaba. Un dato así, para nomás la anécdota, era entretenido constatar que los estudiantes tenían una visión mucho más completa del proceso de formación que sus profesores. O sea, los académicos miran desde su curso particular y pocos tenían una visión del proceso de formación versus los estudiantes que sí tenían una visión del proceso porque la viven. Entonces un primer capítulo, por así decirlo, tiene que ver con esa contraposición entre el currículum prescrito y la experiencia de los actores, con un nudo central en la atención en la práctica y decir al tiro algunas conclusiones que tienen que ver con el lugar totalmente marginal que tiene la evaluación en la formación de profesores. Después de eso hay varias hipótesis en la investigación de por qué es así, o interpretaciones de por qué es así. Y otro ya gran continente fue el tema de las visiones, qué visión de la evaluación. Y eso fue más interesante, creo que esos mis capítulos regalones tienen que ver con estructurar como el relato. Entonces lo que me emergía de las entrevistas eran como 3 ideas fuerza sobre cómo se entiende la evaluación, que son 3 ideas muy tradicionales en el campo, que tienen que ver con que la evaluación es un proceso. Evaluar no es calificar. Entonces cada uno de estos se descompuso después en un montón de partes, pero básicamente la evaluación es un proceso, evaluar no es calificar. Ahí había como una contraposición, hay todo un tema también en esa frase, y la evaluación debe ser justa. Y ese también es un gran continente respecto a, bueno, qué se entiende por justo, cuál es el punto de eso. Y bueno, y de ese relato, como tratando de hurgar qué había, qué articulaba finalmente todos esos elementos, lo que fui como construyendo, interpretando, es que lo que estaba en juego eran como una mezcla de visiones del aprendizaje, o sea, de teorías del aprendizaje. Entonces, la tensión entre visiones, entre un tránsito inconcluso entre enfoques conductistas y constructivistas, y cómo eso se expresaba en estas distintas dimensiones del proceso evaluativo. Ese es como también otro capítulo que habla de esos elementos y esa como articulación en un cierto, por así decirlo, mapa conceptual de cómo se mezclan y cómo el discurso finalmente es un híbrido entre elementos conductistas y constructivistas. Y un otro capítulo que se configuró como un otro tema es cómo desde esa visión de la evaluación se juzgan las evaluaciones nacionales, el CIMSS, el APCU, cómo estas evaluaciones son rechazadas, más los estudiantes son mucho más críticos todavía, o sea, como que la nueva generación es más crítica y más contestataria, más antisistémica, por así decirlo. Cómo construir un discurso muy crítico de las evaluaciones nacionales sin conocerla, a mi juicio, muy a fondo,
pero sí porque toda su visión de la evaluación se contrapone a lo que son estas evaluaciones externas. Eso básicamente por ciertos requerimientos de la evaluación, en eso consistió, pero además tiene un gran capítulo histórico muy interesante que también tuvo una metodología propia que consiste en hacer un trabajo documental de archivo histórico para hacer una historia de la evaluación en Chile y de la formación de los profesores en evaluación. Eso es otra metodología, pero básicamente ese capítulo contestó, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y después los otros es, bueno, ¿y en qué estamos? Pensando en de qué pudiera servir esta investigación para pensar sobre desarrollo profesional docente. Quizás mi mayor temor sería como una lectura un poco mecánica, así como, bueno, los profesores tienen déficit de formación y hay que prepararlos en evaluación, en este caso específico. Podría ser una lectura un poco mecánica, creo que no es la idea. Mi imagen es que los profesores crecen y se desarrollan conversando entre sí y con otros profesores, o sea, partiendo de un concepto también de cómo ocurre el desarrollo profesional. Y en esa conversación mi imagen es que dado esta mezcla de enfoques que están en el aire, dado esta como no asumir totalmente el giro hacia una manera distinta, constructivista de entender el aprendizaje, hay incluso palabras que tenemos que como ponernos de acuerdo. Entonces yo me imagino que parte importante del trabajo que hay que hacer entre profesores en diálogo es como retomar las preguntas esenciales. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Por qué lo estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo? ¿Qué estamos entendiendo por aprendizaje, por cómo se genera el aprendizaje, cómo los alumnos, y reencantarse? Trabajo bastante también en desarrollo profesional docente y de repente uno ha perdido las preguntas básicas de qué lo encanta a uno cuando aprende y por qué los estudiantes se motivan para aprender y cómo la evaluación puede ir al servicio de eso. Conversando de esas cuestiones muy elementales, creo que pueden resultar enseñanzas muy potentes. También hay veces que se necesita cierta hilo, cierta conducción de eso, pero básicamente lo que yo creo que es potente es la reflexión desde la práctica y poner en la mesa qué se está entendiendo por cada cosa y desglosar eso y por qué y qué sentido tiene en términos formativos. Qué sentido tiene en términos de lo que se espera que los estudiantes desarrollen como formación en la escuela. Desde ahí retomo mi interés inicial de la investigación, que era el currículum. O sea, no es el currículum objetivo por objetivo, fragmentariamente entendido, sino que porque después del recorrido escolar y durante el recorrido uno va desarrollando su pensamiento, su manera de entender las cosas, su comprensión. Entonces, conectar lo que se hace en la práctica con esas preguntas sobre los sentidos, sobre los significados últimos de la experiencia escolar, creo que es clave. Y en la investigación hay varios como temas que son, por ejemplo, la discusión sobre lo justo en evaluación. Por ejemplo, una tremenda discusión que estoy segura que muchos y qué significan prácticas actuales de evaluación, por ejemplo, en relación a esa pregunta. Así, varios ejemplos podría dar, pero mi imagen es que hay que volver la conversación a esas cuestiones de fondo.